Hola cadetes, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un video respecto de los elementos que debe contener el proyecto de investigación que ustedes van a realizar como parte de la última evaluación parcial del semestre que está ya por concluir. Nosotros hemos visto algunas cosas en clase. Me voy a ir muy rápido en estas cosas que ya hemos visto. Llegamos hasta el punto de la vigilancia epistemológica, pero ya después de ese punto me voy a ir con mayor detenimiento explicándoles qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que estos apartados pues cumplan con los requerimientos de la rúbrica, ¿ok? Bien, nosotros ya vimos que un protocolo de investigación pues es un ordenamiento mental que cualquier persona que quiere hacer una investigación sobre algo pues tiene que tener para poder dirigir con mayor eficacia sus esfuerzos, ¿no? Para no perderse en el camino, para no terminar investigando cosas que no son las que tienen que investigar, etc. En ese sentido, el proyecto de investigación es como una parte crucial, muy, muy importante para poder llevar a cabo las cosas de la mejor manera posible. Bien. ¿Cuáles son las partes constitutivas de un proyecto de investigación? Pues ya las hemos visto, están incluso plasmadas en la rúbrica, pues es la introducción, el objeto de estudio, la pregunta, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación, el universo de estudio, la metodología a emplear, los instrumentos, los supuestos que tenemos y la bibliografía. Como yo les comentaba la sesión pasada, por supuesto, un protocolo de investigación incluye más que esto, pero entiendo que tenemos el tiempo reducido y que no podemos ahondar mucho en estas situaciones. Así que estas partes que yo aquí les expongo son las que básicamente debe tener, desde mi perspectiva, cualquier protocolo. Claro, hay unos que dicen, bueno, también debe tener planteamiento del problema, marco teórico, etcétera, etcétera, pero no nos vamos a meter en esos puntos para evitar perdernos y que nos alcance el tiempo sin tener pues ahora sí que la preparación para entregar un buen trabajo, ¿no? Bien, vamos a ver la introducción. Hemos visto en clase que pues tiene una similitud muy grande con la que hicieron para su ensayo. Se presenta una descripción general del problema a investigar, ¿no? Pero también debe incluir lo que es una descripción breve pero concreta de lo que viene en el protocolo. El objeto de estudio también ya hemos visto cómo construirlo. Es un enunciado breve, claro, conciso, que nos deja ver cuál es el fenómeno que queremos investigar, ¿no? Concretamente, hacia dónde nos vamos a dirigir. Y para que quede bien delimitado, no debemos olvidar que debe contener los sujetos de estudio y el lugar de la investigación. La pregunta de investigación hemos visto que, bueno, debe expresar qué queremos conocer y corresponderse perfectamente con el objeto y los objetivos. En clase estuvimos viendo como varios ejemplos de esto. Aquí, bueno, les pongo uno en donde tengo, es un ejemplo imaginario en donde yo quiero investigar qué tanta empatía hay entre mis cadetes, entre mis alumnos. Y describo el objeto de estudio de esa manera. No lo voy a leer ahorita para no entrar mucho en detalle sobre algo que ya vimos en clase, pero quiero que vean o recuerden que estas palabras que están resaltadas en este texto están indicando que efectivamente hay una congruencia entre lo que es el objeto de estudio, que me dice cuál es el fenómeno que quiero investigar, el objetivo general, que me dice, bueno, qué es lo que quiero hacer. Por supuesto, quiero indagar sobre esto que ya plasmé en el objeto de estudio, el objetivo específico, que me dice cómo voy a alcanzar al objetivo general, ¿no? Y entonces pongo una acción que me lleva a determinar si existen este fenómeno que yo quiero indagar. Y por último, la pregunta de investigación es ¿dónde formulo? Bueno, ¿existen estos sentimientos de empatía? Bueno, pero si vemos, me comentaban en una clase, bueno, pero es que es lo mismo, nada más van cambiando algunos aspectos. Bueno, el hecho de que cambien algunos aspectos nos deja ver que no es lo mismo, ¿no? Que en un apartado se va a expresar de una manera
debido a que debe cumplir con los requerimientos de ese apartado, mientras que en otro apartado del proyecto se va a expresar de otra manera, cumpliendo los requerimientos específicos de ese otro apartado. Entonces, vamos tratando de tejer algo que esté relacionado, es decir, no puedo enunciar una cosa diferente en el objeto, en los objetivos, en la pregunta, porque entonces mi proyecto estaría completamente desparramado, es decir, no tendría ninguna congruencia, ¿ok? El objetivo general, ¿se acuerdan que les dije, bueno, cómo se construye? Básicamente es indicar con un verbo de investigación qué es lo que yo quiero realizar para poder conocer ese fenómeno que a mí me interesa, ¿no? Y pusimos un ejemplo, ¿no? Rápidamente, en mi objeto de estudio, donde yo me interesa lo que es la presencia de sentimientos de empatía entre mis estudiantes, en el objetivo general ya estoy incorporando un verbo en infinitivo, un verbo de investigación, que en este caso es indagar, y completo con una redacción muy similar a la de mi objeto de estudio. Un tip para esto es muchas veces escoger al verbo en infinitivo, que tiene que ser un verbo de investigación relacionado con lo que queremos hacer, y luego nada más colocar al objeto de estudio. Eso es como muy sencillo y me parece que lo expresa muy bien, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy grande. Vamos a retomar el objeto de estudio del cadete Cruz, que decía, bueno, yo quiero indagar si existe una relación entre el nivel cognitivo de mis compañeros y el nivel de aprovechamiento en la clase de ciencias sociales, ¿no? Entonces, aquí el objetivo general de este objeto sería, bueno, determinar. Ahí está mi verbo en infinitivo, mi verbo de investigación, determinar la relación existente entre el nivel cognitivo y el nivel de aprovechamiento en los cadetes, bla, 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 ¿ok? Y bueno, en el caso de los objetivos específicos, ellos nos van a expresar qué tenemos que llevar a cabo para poder alcanzar al objetivo general. Es decir, cómo vamos a hacerle para alcanzar a ese objetivo general que tenemos en la investigación. Por supuesto, también llevan verbos redactados en infinitivo, ¿no? Volvemos al ejemplo que poníamos en clase, ¿no? De la empatía. Bueno, si vemos ya mis objetivos específicos, me muestran que, bueno, tengo que realizar algunas acciones para poder alcanzar ese objetivo general, y en este caso es realizar observaciones para analizar el comportamiento de los cadetes, realizar entrevistas para conocer cuál es su perspectiva respecto a la empatía, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que yo les decía es que va a haber tantos objetivos específicos como yo necesite para alcanzar al objetivo general. A veces ocurre que nosotros ponemos menos objetivos específicos de los que debe llevar nuestro proyecto porque se nos olvida o se nos pasa que necesitamos realizar ciertas acciones para poderlo alcanzar, ¿no? Eso muchas veces se salva con la visión del tutor si están ustedes haciendo una tesis, o del profesor si los está asesorando en un proyecto. Les dice el profesor, bueno, aquí yo siento que también podrías realizar esta acción que te puede derivar en un beneficio para poder conocer mejor lo que tú quieres conocer, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente ustedes traten de discernir cuáles son las acciones que necesitan poner en práctica para que puedan alcanzar al objetivo general, ¿ok? Bien, vamos a ver la justificación. Ok, la justificación se compone, como ya decíamos en clase, de dos elementos cruciales, ¿no? Uno en donde vamos a resaltar lo que es la relevancia social y otro en donde vamos a resaltar lo que es la relevancia de la motivación personal tan importante que hemos mencionado y que vamos a conocer aquí con el nombre de vigilancia epistemológica, que es un concepto que desarrolla Pierre Bourdieu. Bourdieu, por supuesto, lo va a desarrollar de una manera muy amplia, pero no me voy a poner a darles toda esa complejidad porque si no nos vamos a confundir. Entonces vamos a dejarlo nada más en el punto en el que la vigilancia epistemológica expresa la motivación personal profunda, reflexiva del por qué queremos conocer ese fenómeno. Bien. La relevancia social, por supuesto, tenemos que explicar por qué es importante producir conocimiento para la sociedad en el punto del fenómeno que queremos conocer, ¿no? Es lo que les digo, díganle a CONACYT por qué quieren que les financie el proyecto. Eso es la relevancia social. La vigilancia epistemológica, como les decía hace rato y como se los comenté en clase, tiene que ver con una reflexión profunda que a todo investigador lo debe llevar a conocer el por qué ese fenómeno le hace figura. Y esto
esto es muy importante porque si no lo hacemos, empezamos a perder el camino a la hora de investigar y esto pasa muchísimo. A veces el investigador no tiene claro por qué ese objeto lo mueve y termina haciendo ajustes de cuentas en la investigación. Yo lo que les he dicho es, lo que ustedes hacen consciente es algo que ustedes pueden controlar. Lo que no es consciente para ustedes, los controla a ustedes. Yo sé que esta perspectiva del psicoanálisis, ¿no?, del inconsciente, de repente les puede resultar muy nueva y muy difícil de comprender, pero la verdad es que muchas de nuestras acciones no son completamente conscientes, aunque así lo parezcan. Hay una serie de mecanismos de defensa, hay una serie de procesos mentales que nos llevan a creer que las cosas son de una manera cuando en realidad son de otra. Algo para explicar bien esto tiene que ver con un ejemplo que ponía este antropólogo del que a cada rato les hablo, que es Georges Devereux, en su libro De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento. Devereux dice, bueno, hay muchos científicos que se la pasan descerebrando ratas y eso tiene una implicación, ¿no? Eso tiene una razón de ser. ¿Por qué hacemos investigación maltratando animales? Esto no es de a gratis, ¿no? Bien, ¿cómo llegar a poder de alguna manera realizar este ejercicio de vigilancia epistemológica? Bueno, hay que preguntarnos, ¿qué hay en mí que me lleva a interesarme por este fenómeno? Pero debe ser una pregunta que tenemos que responder desde las entrañas. Y esto no es fácil, porque no es algo que vamos a responder a la primera. Tenemos que ponernos a pensar, a ver, ¿por qué esto? ¿Qué hubo en mi vida que me llevó a interesarme por este fenómeno? ¿Qué hubo en mi vida relacionado con este fenómeno? ¿No? Y bueno, yo les ponía además de estas cuestiones de lo que implica, que es una descripción densa y una reflexión crítica, les ponía el ejemplo de mi tema de tesis y yo, ¿no? Que ya lo hemos comentado en clase, como mi tema de tesis me empezó a mover de una manera de la que yo no tomaba conciencia hasta después de una serie de procesos y dije, ah, bueno, esto es lo que a mí me está pasando y por eso quiero investigar sobre esta situación, ¿no? En ese sentido, la investigación nos devuelve el reflejo de lo que somos y de cómo miramos al mundo. Eso es lo maravilloso de la investigación. No es nada más producir conocimiento a la sociedad y ya, sino que nos enseña quiénes somos y cómo vemos. También, bueno, este ejercicio de vigilancia epistemológica, les comentaba que, por supuesto, es un ejercicio de introspección, ¿no? Y no es sencillo, así que tienen que sentarse a pensar y tienen que sentarse a comentarlo en su equipo de investigación, ¿no? Yo sé que de repente es difícil hablar de cosas personales, pero si no las hacen conscientes, esas cosas los van a controlar a ustedes, ¿no? Y como en forma de ansiedad. Hay mucha gente que, por ejemplo, llega y dice, ay, es que a mí me da mucha flojera entrevistar a los sujetos, me duermo cuando están hablando, no les pongo atención, o simplemente ya tengo mis entrevistas y no las puedo transcribir porque nunca encuentro el momento, o ya tengo todos los datos reunidos y no sé qué hacer, ¿no? No sé ni cómo empezar ni por dónde. Esas generalmente son resistencias inconscientes, ¿no? Resistencias producto de la ansiedad que nos genera el fenómeno a investigar porque no lo hemos analizado, no hemos hecho consciente todo lo que nos implica en él. Así que por eso este ejercicio de vigilancia epistemológica es muy importante y por eso se los dejo, para que ustedes aprendan que en las ciencias sociales no todo es sagrado, son perspectivas humanas las que se juegan ahí y como tal debemos analizarlas como perspectivas psicológicas, ¿no? Bien, ¿cómo describir al universo de estudio? Bueno, esto es muy sencillo. Hay que delimitarlo estableciendo quiénes son los sujetos de estudio o la población, es decir, quiénes son los actores de la investigación, hacia quiénes vamos a dirigir la mirada. Hay que decir en dónde se va a realizar la investigación y dependiendo del caso del proyecto, pues también indicar cuál es el periodo de tiempo en el que vamos a realizar la investigación, ¿no? Este universo es una descripción un poco más densa de la que ven en el objeto de estudio. Nos implica 1 o 2 cuartillas a lo máximo en donde ustedes me digan, ah, bueno, yo quiero investigar, retomando el ejemplo del cadete Cruz, yo quiero investigar a los cadetes que están tomando la materia de ciencias sociales y es una población así y así, compuesta por individuos que generalmente tienen este grado de estudios, este lugar es la Escuela Militar de Transmisiones y explicar todo el contexto, ¿no? Entonces,
es una descripción un poco más amplia del objeto y es importante realizarla. Hasta aquí me da el tiempo del video, cadetes. En otro video explicaré a partir de este punto los demás aspectos del protocolo de investigación.